Bien. Entonces, estamos en el asunto de explicar la idea del diseño. Fíjense ustedes que lo primero que se puede ver en esta diapositiva es el subtítulo, el diseño como manifestación de la cultura estética. No voy a abundar mucho, pero les puedo decir que la cultura estética es una especie de conciencia que se manifiesta en tres posibilidades. Esa cultura estética es social, es de parte de la sociedad en un momento dado y dada su desarrollo, digámoslo así. Y son tres tipos en las que se manifiestan esa cultura estética, que es lo que llamamos artesanía, lo que llamamos arte y lo que es el diseño. En términos muy generales, la mayor parte del desarrollo de la humanidad en términos universales se ha dado la artesanía como manifestación de la cultura estética. Hacia allá del 1300 surgió la segunda manifestación en donde los artesanos, por la aplicación de la ciencia, se convirtieron en artistas. Y esos artistas, alrededor de 1920 y tantos, en una situación que vamos a conocer como la Bauhaus, generan esto que estamos llamando diseño. Las tres manifestaciones estéticas tienen distintas intenciones y tienen distintas particularidades. Sí, Anton. ¿Dijo la Bauhaus? Dije las Bauhaus. La Bauhaus, ok. Gracias, maestro. La casa de la construcción. Sí, Es alemana y ahorita en un momento más vamos a trabajar sobre ese asunto. vale. ¿Voy bien hasta aquí? Bien, vamos a ver una definición del diseño, su función social, un poco de historia, que es donde vamos a ubicar lo de la Bauhaus, y vamos a ver tres ramas del diseño que ya están propiamente configurando antes de 1985 lo que hoy ya conocemos como diseño ambiental. Empiezo con la idea de el diseño. Miren, ¿de dónde surge el diseño? El diseño es una manifestación estética, pero surge de la contingencia, es decir, de algo que uno no tiene previsto, pero que pretende atender. En ese sentido, el diseño tiene una orientación práctica, a diferencia de el arte, que es expresiva. Digamos que coincide con la artesanía en el sentido que es una forma muy superior de artesanía. La artesanía pretende cumplir funciones prácticas, igual que el diseño. Pero el diseño lo que quiere hacer es que ante el cambio de una idea, de una necesidad que surgió, sin que uno lo tuviera en cuenta. Por ejemplo, han escuchado hablar del caso de Guerrero, de Acapulco. Eso nadie lo tenía previsto. Esa es una contingencia que viene de la naturaleza. Entonces, ante esa situación, un diseñador que quiera atender esa situación de que la gente se quedó sin casa, podría hacer algo para resolver el problema. Ahí está la situación de contingencia. La otra es esta idea de la disensión. ¿Qué quiere decir eso? No estar de acuerdo.
Como ustedes saben, las ciencias, las humanidades avanzan, cambian. Lo que antes considerábamos válido, ahora ya no lo consideramos. Entonces, frente al mundo, frente a las cosas, al comportamiento, pues con estos nuevos conocimientos, estas nuevas reflexiones, estas miradas nuevas ante la realidad, pues ya no nos satisface. Y entonces disentimos de eso. Así que el diseñador o atiende a lo contingente o atiende con nuevas visiones a cosas que considera que se pueden de hacer de manera nueva, mejor. ¿Qué es lo que atiende? Pues fundamentalmente las necesidades. La necesidad es una pulsación, es un, digámoslo así, algo que surge y que tú lo consideras como indispensable de lograr. Aunque aquí habría que decir que hay, por lo menos nosotros reconocemos tres. Hay unas clasificaciones diferentes, pero nosotros reconocemos tres. Uno que es la pulsación o necesidad fisiológica, directamente ligada a la vida. Luego hay una pulsación que le llamamos psicosocial. Eso está ligada a la manera en que los individuos humanos, atendiendo a la vida y atendiendo a su situación social, reaccionan ante el mundo. Ahí hay una integración, por ejemplo, las pulsaciones fisiológicas podría ser como el impulso sexual. Eso es totalmente natural, totalmente ligado a nuestro ser biológico. La relación, por ejemplo, la necesidad de tener una relación, una pareja, cumple parte esto, pero también cumple ciertas situaciones psicológicas y sociales que permiten el bienestar, digamos, de la persona. Y luego tenemos necesidades de tipo social, como por ejemplo la educación. Esos tres tipos de necesidades se atienden por parte del diseñador y se atienden buscando cierto descubrimiento. Ese descubrimiento puede ser por el desarrollo de la ciencia, la tecnología o demás, y también puede ser por invención, por creación de algo nuevo. Entonces, eso responde a la necesidad o a la disensión, o bien prevé su solución, prevé que de manera muy anticipada se pueda, incluso todavía no presentándose la necesidad, se pueda prever una satisfacción, un objeto o un espacio que satisfaga esa necesidad. En este caso, aquí la palabra objeto está entendido desde la antropología. Objeto en el sentido de objeto cultural. Objeto cultural es, fíjense, todo lo que nos rodea. Pueden ser materiales o inmateriales. Materiales, por ejemplo, la computadora en donde están o el celular. Es físico, es fáctico, se puede tocar. ¿Qué otro objeto cultural? La palabrita resulta un poquito extraña cuando la aplicamos a las construcciones, pero es un objeto cultural material, ¿verdad? Y específicamente ya en la arquitectura le llamamos construcción o edificación, lo que ustedes gusten. Pero en la antropología entra dentro de los objetos culturales. Hay objetos culturales que son inmateriales. Por ejemplo, el gusto generalizado entre los mexicanos por la comida picante. Fíjense, eso no se toca. Sin embargo, nos guía en el gusto por cierto tipo de comida. Voy a decir otro tipo de objeto cultural inmaterial. La ciencia, la religión. Sí, Antonio. ¿El espíritu puede ser un objeto inmaterial?
Es pregunta. El concepto de espíritu, sí. Esto, lo que tú me estás preguntando, supone la existencia del espíritu, pero yo te preguntaría, a ver, ¿cómo lo concibes? Si lo concibes como algo interior, fuerza interior, vamos a ser más específico, voluntad, inteligencia, conciencia, deseo, todo eso integral, interior en el ser humano, así entendido espíritu, estás hablando desde el punto de vista de la psicología, aunque el término no sea muy correcto, ¿no? Ok. De ese sentido, insisto, ahí hay una objeto inmaterial que viene desde la ciencia. Si tú Vale. me hablas desde el punto de vista religioso, aquí tendríamos que distinguir si crees o no crees Diserción. y ser cierto. Si no crees, entonces es un concepto, objeto inmaterial, desde tu visión religiosa. ¿Me explico? Estamos Sí, claros que sí. vivimos en un mundo laico. Bueno, parcialmente laico. No me voy a meter en esa situación. Parcialmente laico, pero desde esta visión parcialmente laica, esta idea de espíritu es un concepto, porque no creemos en eso, que es inmaterial. Es una creación humana, es un objeto en el que, un concepto que se ha elaborado para explicar ciertas fuerzas y ciertas situaciones que vivimos en el mundo. ¿Voy bien? ¿Sí estamos? Sí, maestro. Sí, insisto. No estoy ofendiendo, no pretendo ofender la creencia. Cada quien ahí en lo particular creerá o no crea. Sí, de acuerdo. Desde la visión filosófica y científica que yo manejo, en ese sentido es un objeto de cultura inmaterial. Ahora, debo de decirles para terminar este punto, porque es importante para después, no hay objeto cultural material sin que atrás de él haya elementos espirituales. Y al revés, no hay cultura espiritual, o sea, inmaterial, sin que haya una manifestación de objeto material. Ups. Todos tenemos adornos en nuestra casa y los adornos, las decoraciones, los muñequitos, los floreros, todo eso refleja el valor que tenemos en relación a lo que nos gusta o no nos gusta. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Eso es un objeto, es cultura espiritual, pero se concreta o materializa en esa forma, con esos materiales que nosotros hemos seleccionado para ponerlo, no sé, en nuestra repisa, a un ladito de nuestra mesa, y con eso recordar eso que nos gusta tener a la mano. Compañeras, compañeros, en este punto, dudas. Maestro. ¿Abraham? ¿Dudas? No. Ok. Fíjense lo que voy a decir. En ese sentido, los diseñadores somos trabajadores de la cultura que incidimos en los objetos del mundo, sean pequeñitos o grandes, muebles o inmuebles, terrenos y edificaciones o sean herramientas, objetos de decoración u otro tipo de objetos. Y necesitamos comprender la cultura de nuestro tiempo y la cultura de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Porque como pueden ver, este esquemita lo que me dice es que yo no trabajo como diseñador para mí, sino para otros. Bueno, voy a avanzarle, esperando no haya dudas. Aquí tenemos un ejemplo de un evento
que no se tenía considerado y que cada vez más se está haciendo presente. Este fenómeno, pues supone que tengamos rápidamente una solución de casa para, pues, proteger a las personas y que esa casa sea de condición, pues, armable y satisfaga las necesidades fisiológicas básicas y psicosociales de protección, pues también básicas, ¿no? En este sentido, vean, este es un problema de contingencia natural, ecológica. Este es otra situación contingente, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, el derrame de petróleo resulta no de un hecho fundamentalmente ecológico, sino fundamentalmente viene de los seres humanos, sea porque transportan a través del mar grandes buques sin la seguridad suficiente, petróleo, y entonces generan esta situación contingente. El problema aquí es cómo limpiamos la playa. Vean que aquí el problema sería, híjole, el diseñador ambiental tiene que ver con la química, porque vean, es el derrame de una sustancia. O tendría que ver con la nanotecnología, es decir, con ciertos elementos que permitirían ir eliminando partículas y moléculas poco a poco para ir limpiando la playa. Vean, esa es una problemática contingente y esto es de lo más común. Y esta es una problemática, ¿qué me dicen? ¿Contingente o permanente? ¿O alude a la Contingente. disensión? ¿O alude a la disensión? Antonio. Iba a decir social, no sé por qué. Es correcto, es social, pero vuelvo a insistir, ¿es contingente o podría aludir a la disensión? Antonio, ¿tienes levantada la mano? Ujú. Es contingente. O sea que la pobreza no ocurre ocurre solamente en un momento dado, no ocurre en los últimos 100 años, en los últimos 500 años. Es contingente porque es algo que está presente. Exacto, está presente, es social, pero no es contingente, porque no sucede Ok. en un momento, un mes, un año. Si nosotros contabilizamos desde la llegada de los españoles, 1519, hasta al 2021, 24, compañeros, la población mexicana ha vivido en la pobreza. No estoy diciendo que no se pueda acabar con la pobreza. Estoy diciendo que es una situación que alude a la disensión, al estar de acuerdo con que haya pobreza o al estar en desacuerdo que haya pobreza. Y por tanto buscar soluciones. Sí. Si yo digo que la pobreza es permanente y no se puede cambiar, entonces lo dejo y digo, reconozco, bueno, pues sí hay muchos pobres, ni modo, es algo que ocurre durante 500 años y no se va a resolver. Si yo no estoy de acuerdo con eso, disiento de eso, entonces empiezo a buscar soluciones a la pobreza. No sé si me explico hasta aquí. Sí, es como Compañeros. una alarma, ¿no? Ok, es como una alarma que yo la tomo en cuenta o no la tomo en cuenta, y si la tomo en cuenta, entonces empiezo como diseñador a buscar soluciones. Alude a la disensión, al no estar de acuerdo
una situación. Compañeros, Ujú. esta imagen contingente, ¿alude a la contingencia o alude a la disensión? Sí, Quetzal. ¿Sería contingente? ¿Por qué? Porque solamente ocurre en un momento dado. O sea, por ejemplo, aquí está la ciudad muy alumbrada y nada más ocurre cuando es de noche. Sí, pero creo que te estás quedando en el evento, en el fenómeno del día a día. Eso no podría ser posible sino desde 1940 se viniera concentrando en la Ciudad de México las actividades y la Ciudad de México fuera creciendo a partir de 1970, 80 hasta llegar casi de manera continua a Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla. Casi estamos al nivel de que es una continuidad. Y eso se ha hecho en 100 años. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos de acuerdo que siga la concentración ahí o no estamos de acuerdo? Tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. No sé si Yo me voy diría que explicando. ya hasta ahí, Sí. ¿no? Porque de por sí ya la ciudad es bastante grande. Que se expanda más estaría cuánto, cuántos ecosistemas y todo eso no se destruirían. Exacto. Ahí entonces alude a la disensión. ¿Estamos o no de acuerdo en continuar la expansión de la ciudad y en qué condiciones? Vamos a avanzar. Aquí está más claro, ¿no? Sí, exacto. Está más claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué me dicen de esto? En ¿Contingente mi, o de disensión? en mi humilde opinión es contingente. ¿Alguien más? Compañeros, Yo diría que es disensión. ok. ¿Alguien más? Sí, Xochitl, adelante. Sí, también en mi opinión pienso que es disensión, ya que, como estaban diciendo ahorita, o sea, la contaminación ambiental es la mayoría por el aumento de la población, entonces no va a disminuir y tampoco es este, tampoco es algo meramente que provenga del ambiente, ay, perdón, ya se me fue lo que iba a decir, pero depende de nosotros también que la contaminación siga o pare, entonces no es algo que se refiera o sea, a lo contingente. Abraham, sí, decías. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias. Abraham, Yo también opino que es disensión, porque la contaminación no, a diferencia de digamos, de lo de contingencia, la contaminación no es algo que se pueda, digamos, cambiar de un día para otro. Obviamente, en el pensar de que si, decir, no se ocuparan los coches de un día para otro, ya se acabó la contaminación, sino es algo que se ha dado a lo largo de los años o de las décadas y que es algo que sí se puede cambiar, pero igual, o sea, depende de nosotros, ¿no? Si lo queremos o no hacer. les voy a proponer que la realidad está tan difícil que en este caso se combinan lo contingente y la parte de la disensión. Más adelante vamos a hablar de algo que le llamamos el capitaloceno, que surge con el desarrollo industrial y que piensa que la sociedad se puede desarrollar a través del comercio.
se produce y se comercia. Y entre más se produzca, pues, más se comercia, y entre más se comercia, más se produce. Esa es una idea de cómo debe de desarrollarse la humanidad. Disentimos cuando no aceptamos que sea esa la única forma del desarrollo de la humanidad. Pero también es contingente porque en la medida que hay industria que se desarrolla con esa idea que acabo de decir, en la Ciudad de México se producen estos gases. Como pueden ver, las montañas no dejan pasar estos gases, se dan ciertas condiciones atmosféricas y en algunos días y en algunas semanas, pues se da esta nata de contaminantes que es lo que realmente respiramos, ¿eh? Esto es lo que realmente estamos respirando en la Ciudad de México. Así que tiene una doble, una doble situación de origen, tanto contingente como de disensión. Cuando en 1940, con Lázaro Cárdenas, después de Lázaro Cárdenas, se empieza ya el ritmo de industrialización importante, pues en ese momento no pensaban que íbamos a llegar a esta situación, no lo consideraban así, consideraban que con el desarrollo industrial, pues íbamos a poder resolver el asunto. Pero hoy ya sabemos que, bueno, lo estamos viendo. Avanza. Vamos a dar algunos ejemplos de ramas que antes de 1985, bueno, ya en los 80s había una discusión fuerte de cómo poder articular estas ramas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar del diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitectónico y diseño urbano. Cada una con sus propias temáticas, pero por allá de los 80s hay una discusión con esta cuestión ambiental que se hace presente por ahí de los 70s, 1976. Ya se hace evidente que hay problemas, que hay esto que llamamos la crisis ambiental, y entonces se empieza a discutir, oye, ¿cómo le hacemos para articular todas estas disciplinas de tal manera que se pueda resolver pues la problemática que tenemos enfrente? Y se empieza a hablar de diseño ambiental. No era la única vez que se hablaba. Ya la Bauhaus, o sea, los que originaron el diseño ya empezaban a hablar de esa situación, pero en los 80 se hace ya claro. Y ya en el 2000 aparece una disciplina específica a nivel de maestrías y doctorados, más o menos en los 2000, 2010, en las que ya se reconoce como diseño ambiental. Bueno, en primer hablemos del diseño gráfico. Aquí lo tenemos. Fíjense, en el diseño gráfico hay una visión utilitaria. Voy a decirlo así. Comparte, digamos, la capacidad de desarrollar la expresión a través de imágenes con la el arte gráfico, la pintura, pero se diferencia de el arte gráfico, la pintura u otras manifestaciones de ese tipo, en que aquí la intención es comunicar y convencer. No sé si se den cuenta que incluso se está aquí dando algo que ya no se supone que no es legal, pero es el mensaje subliminal. En el mensaje subliminal hay una imagen que alude a algo y que nos impulsa, por ejemplo, a tener la atención centrada en ese objeto o incluso a consumirlo. No voy a abundar más en este punto, pero vuelvo a insistir, uno de estos elementos. La imagen, lo que vemos, puede ayudarnos a convencer en relación a una actitud, a una acción, a un consumo. En el caso del diseño industrial,
La intención también es utilitaria, pero aquí es generar objetos de la cultura material que tengan una utilidad, que sirvan para algo. Aquí estamos viendo otro ejemplo, unos bocetos de cómo se está pensando utilizar algo que es una cubierta protectora para automóviles y que con el mismo dióxido de carbono que produce el motor, pues se puede inflar ese objeto utilitario. Bueno, aquí tenemos un mapa de el mapa curricular o la malla curricular o las materias que se estudian en diseño industrial y como pueden ver hay una parte importante de la expresión del dibujo, de cómo manifestar esa realidad a través del dibujo y cómo representar esas ideas que nosotros estamos pensando a través del dibujo. Y luego, lo que serían las tecnologías, los materiales y los procesos de producción que nos van a permitir generar ese objeto. Y digan estas materias que hablan acerca de la ergonomía, es decir, de la adecuación de la forma del objeto a la forma del cuerpo humano, y de otras materias en las que se está apreciando tanto el significado que tienen esos objetos. Se acordarán que hace un momento platicamos de que todo objeto tiene detrás de él, pues una cultura espiritual, una visión del mundo. Y entonces eso es lo que nos ayudan en estas materias a entender cuál es el significado de esos objetos en la cultura espiritual de la sociedad en la que se está generando ese objeto. Y también, pues, los valores de agradable o desagradable de acuerdo a los sentidos que tienen en relación a esos objetos. Y vean, bueno, pues, como sucede en este curso, en diseño industrial también se enseña cómo a través de un proceso se genera esto que serían los objetos utilitarios. Como este otro ejemplo, aquí ya tenemos, vean, la parte expresiva, se nos están mostrando una idea de cómo podría ser este objeto. ¿Alguien me dice que para qué parece que funciona este objeto? Una secadora. ¿Nada más es secadora? ¿Un rastrillo también? Ajá, un rastrillo eléctrico es doble, ¿no? Es híbrido, tanto como secadora Ujú. como un rastrillo, una rasuradora eléctrica, ¿no? Ok, ya está. Y vean, eso que podemos identificar fue gracias a que el dibujo es expresivo, nos muestra rápidamente para qué sirve esto sin mayor duda. Bueno, avancemos entonces. También de diseño industrial. Más adelante vamos a ver que hay algo que llamamos elementos y principios ordenadores del diseño. Aquí, en este objeto anterior, vean que hay elementos, si ustedes ven, son elementos geométricos y están organizados de una determinada manera. Aquí también hay elementos geométricos y están organizados de una determinada manera. ¿Cuáles son los elementos geométricos? Al ver, ¿alguien me dice? Las formas geométricas regulares. Sí, Antonio. Innumerablemente es geometría y es formas que dan al círculo Correcto, círculos. y ¿Y en el al anterior? cono. Ah, el anterior Sí, esta. es vaya, son líneas que dan al cuadrilátero. Sí, rectángulos y círculos, ¿no? Y están Sí, combinados. con circunferencia. Exacto. Más adelante vamos a ver que los elementos geométricos regulares como los círculos y los rectángulos son, insisto, elementos del diseño
que en cierta organización, fíjense, aquí hay una organización, una ubicación y una organización que genera una estructura. Aquí otra vez tenemos círculos y se organizan, aunque de otra manera. Aquí en el anterior decíamos en la secadora rasuradora, pues parece que todos son iguales. En cambio, aquí parece que unos son más importantes y otros menos importantes, dependiendo del tamaño. Así que hay ciertas formas de organización. A eso le vamos a llamar principios organizadores del diseño. Entonces ya estamos viendo cómo ahí en estos dos ejemplos se implementan. ¿Nos querías decir algo antes, Antonio? Pues que dan lugar a la forma y objeto que se da en la imagen. Es decir, que Correcto, con formas, pues se llega a formar esa índole de objeto, de figura. correcto. Es totalmente correcto. Muy bien. Gracias, Antonio. Vamos a avanzar un poquito. Otra vez aquí ustedes pueden. Seguimos en el diseño industrial. Y ya aquí, como ven, lo que estamos haciendo es arreglar. Yo voy a decir el ambiente y el entorno. Es decir, todos los objetos materiales, sean naturales o artificiales, creados por la naturaleza o creados por el ser humano, se organizan para generar una determinada sensación psicológica que corresponde con la forma de pensar y de vivir de la persona que lo solicita. Entonces, hay elementos del diseño y hay una forma de organización de los espacios. El diseño industrial organiza elementos para generar objetos útiles. En cambio, aquí en el diseño arquitectónico de interiores, yo organizo elementos naturales o artificiales para que se puedan hacer actividades que satisfagan necesidades. Por ejemplo, aquí vemos una chimenea, ¿no? Y allá al fondo vemos un sillón. Quiere decir que este lugar es ¿para qué? A ver, ¿quién me dice para qué es? ¿Qué actividad se realiza aquí? Sí, Abraham. Ya sea para descansar en el caso del sillón o si tenemos la ventana en la parte de atrás para poder ver la vista y por decir por la chimenea, pues igual si es un día frío, pues se puede uno ir a ese espacio y calentarse para no tener frío. Correcto. Entonces son actividades relacionadas con la relajación, ¿no? ¿Sí? Que si es una necesidad humana, no podemos tener siempre la atención en el trabajo o en otras actividades. Correcto. Bien. Vamos a avanzar entonces. No sé si se ubique qué actividad se realiza aquí. Creo que está claro, pero más vale que confirmemos. ¿Quién me dice? ¿Alguien de los compañeros que ande por ahí? ¿Cocina? La actividad es cocinar, ¿no? ¿Y qué satisface, qué necesidad satisface? El gusto. Bueno, El para mí gusto, sería fíjate. El gusto es parte de estos valores que decíamos de la cultura espiritual, de la forma de vivir. Ese es el gusto. A mí, por ejemplo, pudiera agradarme más la comida picosa y a alguien menos la comida picosa. Pero no, estamos aludiendo a la necesidad fisiológica, que es Comer. comer, alimentarnos, nutrirnos. alimentarse. Alimentación. Exacto, muy bien. Vamos a seguir con esto. ¿Qué me dicen de esta situación? Estamos en arquitectura, ¿eh? Compañeras, compañeros.
Comodidad. Comodidad, relajación, sí, la actividad ahí es sentarse, es disfrutar, es apreciar, ¿verdad? También podría ser por lo mismo de que es en una área que está, se puede decir, fuera de la casa, y digamos por el tipo de, ¿cómo se le puede decir? Pues como por el tipo de muebles, no es que sí se puede hacer, pero no está como diseñado principalmente para eso. Es un área como social, o sea, no es una mesa donde tú comes con tu familia y tienes ahí todos los aditamentos, sino es un área más como para, pues Relajada, como, ¿no? ajá, relajada. Del disfrute sensorial, es decir, el disfrute de los sentidos, oír, estar, oler, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien, vamos avanzando. Está, creo que claro. Y entonces ahora vamos a pasar, ya que estamos claros de que hay una organización de elementos naturales o artificiales para ciertas actividades, pues tenemos que hablar de cómo se organiza esa envolvente, o voy a decir, el cascarón donde están esos espacios que permitan la organización que acabamos de ver. Y a eso le llamamos arquitectura, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo dos diferentes vistas de un edificio, no es moderno. Como pueden ver, estamos viendo del lado izquierdo la vista horizontal superior, pero pensando que estas partes gruesas son las paredes o muros, y luego del lado derecho estamos viendo, esta es la vista horizontal y esta es la vista vertical. Del lado derecho estamos viendo la altura de los muros. Esta es una vista frontal, la fachada, para ver cómo se ve. Normalmente los arquitectos no solamente organizan el envolvente o el cascarón, sino que siempre están buscando que lo que hay adentro, las actividades y la satisfacción de las necesidades que hay adentro, se vea de alguna manera reflejada a través de la apariencia de la entrada principal o fachada. Aquí ya pasamos a esta idea de cómo colocamos este tipo de elementos, por ejemplo, en una ladera, es una representación en internet. Seguimos hablando de arquitectura, arquitectura habitacional, ya casi lindando con el diseño urbano o con el urbanismo. Seguimos con imágenes en cómo se organiza este local para vivir, que le llamamos casa habitación. Una representación de esto. Otras actividades que realiza el arquitecto con el ingeniero. Otro tipo de arquitectura. Otro tipo de arquitectura. Más arquitectura de la que estábamos diciendo. Y este es interesante porque es en Santa Fe, vean, de lo más moderno, ¿no? Puras formas geométricas, simples, organizadas para una casa habitación. Muy igual en Santa Fe. Y rápidamente vamos a abordar lo del urbanismo, que ya tiene que ver con conjuntos de edificios. Una manzana, una cuadra de la que ustedes viven, imagínense, ese es apenas un trabajo muy elemental para el urbanista. El urbanista, la colonia ya la ve como un trabajo interesante y la alcaldía o municipio pues la considera un trabajo ya respetable. Normalmente se arman equipos para trabajar cuestiones de toda la ciudad, como la Ciudad de México.
Ya un trabajo bastante complicado es abordar, por ejemplo, todo esto que llamamos la zona central del Valle de México, que en donde están la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Querétaro y Toluca. Eso ya es un trabajo pues bastante complicado para un urbanista. Vean la dimensión de lo que estamos organizando como elementos, los edificios, calles, vegetación, con ciertos principios para que se puedan realizar actividades como la producción, la circulación de las mercancías, el consumo de las mercancías, vivir, como hace ratito decíamos, en las casas, habitación, y realizar otras actividades. Bueno, rápidamente muestro que la idea que tenemos aquí en arquitectura y diseño urbano y industrial, perdón, de diseño urbano y arquitectura, en términos generales muy amplios, es, digamos, la misma formación del diseñador industrial. Tiene que saber cuáles son los componentes y cómo organizarlos. Tiene que saber de los materiales y cuáles son las tecnologías o herramientas y procesos para utilizar esos materiales. En el caso de nosotros, cemento, grava, arena, varilla, y tiene que entender cuál es el espíritu o la cultura espiritual, la forma de vivir y de pensar que hay detrás de todo lo que significa vivir y las exigencias del vivir que las personas que le solicitan que hagan sus casas, sus edificios, sus comercios, sus industrias, pues pueda atender. Insisto, pues tenga esta consideración estética. Cambian los nombres de las materias, cambian las particularidades, pero el sentido es este que estamos diciendo. Bueno, más ejemplos de lo que hace el urbanista y de algunas representaciones de cómo se podría llamar. Y bueno, incluso de las visiones a futuro, ya decíamos, lo contingente o la disensión no solamente tiene que ver con el presente y atender las necesidades del presente, sino también tiene que ver con imaginar el futuro, imaginar qué va a pasar en el 2071, que es precisamente el reto que yo les estoy proponiendo que realizamos. ¿Cómo pensamos el asunto de nuestras casas, suponiendo que sean propias, aunque las rentemos, suponiendo que sean propias, y cómo las modificamos para que en 2071 no contribuyamos a la crisis ambiental de la que ligeramente hemos platicado al inicio de esta presentación? Bueno, como pueden ver en el diseño del paisaje, tiene que ver sobre todo con cómo articulamos la vegetación con pues las actividades humanas en los distintos espacios interiores, pero sobre todo exteriores de gran dimensión. Hemos avanzado un poquito en este punto y